bendiga a todos. Hermanos, muy buenos días todavía. Gracias a Dios por su ayuda, sus bendiciones, todas sus bondades. Gracias a Dios por la manera en que nos ayuda, por la manera en que nos bendice, por la manera en que nos enseña. Y cuando digo gracias a Dios por la manera en que nos enseña, a veces no nos gusta en la manera en que nos enseña, pero que no se nos olvide, hermanos, que sus propósitos para con sus hijos, para con su pueblo, siempre son pensamientos de bien. Siempre son pensamientos de bien. Bien, después de adorar a nuestro Dios, de expresarle nuestra gratitud a través de nuestros cantos, vamos a pasar a la escritura. Y, y en el mismo línea de enseñanzas acerca de la gracia y tomando el seguimiento de lo que nosotros aprendimos la semana pasada, que es algo que quiero seguir enfocando, vamos nuevamente a hablar acerca de la santidad. El tema es viviendo en santidad bajo la gracia, parte 2. Vamos a ver una continuación, un seguimiento acerca de este tema importante de la santidad, pero para nosotros es importante y por eso es que lo estamos tocando durante esta serie acerca de la gracia, la gracia de Dios en la vida del creyente, porque definitivamente el llamado a la vida santa no puede estar separada de todo lo que hemos nosotros aprendido acerca de la gracia de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos esos dos conceptos juntos, Dios nos da mucha luz en cuanto a cómo debemos conducirnos. En cuanto a cómo debemos conducirnos, quiero hacer un recordatorio a manera de introducción. Yo no sé si alguien en sus anotaciones, en sus apuntes, me pueda decir el concepto que la semana pasada nosotros dijimos acerca de santificación. ¿Alguien en sus notas anotó, captó la definición que dimos acerca de santificación? ¿Alguien lo tiene? A ver. A, a la cruz, ajá. Ok, bien. Un proceso espiritual de madurez que se da gracias a la cruz. ¿A qué se refiere esto? Que todo comienza en el momento que la persona pone su confianza en el sacrificio de Jesús, que es ahí donde Él pagó por nuestros pecados, que es ahí donde Él nos justifica. Y entonces a partir de la justificación por fe de una persona, comienza ese proceso de santificación, que es un proceso, vamos a llamarlo así, liderado, llevado a cabo por el Espíritu Santo y utiliza definitivamente la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu Santo aplica en nosotros por medio de la fe hasta que lleguemos a la estatura. Él nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Dijimos también que la santidad en su significado más básico, porque cuando usted lo busca en un diccionario, cuando usted lo googlea, el significado más usado, decía yo, es separado con un propósito. Ese es lo que más frecuentemente va a encontrar usted cuando lo busca en un diccionario, ¿no? Sin embargo, no es el sentido más básico, el significado más básico, no es el sentido más profundo. El sentido más profundo es una consagración a Dios. O alguien lo puede encontrar de esta manera en el diccionario, alguien que tiene una muy alta devoción a Dios. Y algo que dijimos y aclaramos en este sentido de la consagración y de la devoción a Dios es que tiene una implicación muy importante. Y esto es muy importante, hermanos.
Traté hace 8 días de ser enfático en esto, no sé si pude hacerlo, pero tratando de ser enfático, vuelvo a repetirlo, lo repito nuevamente, implica una comunión muy cercana con Dios. Ahí comienza la santificación del creyente. Y esto tiene un sentido muy lógico, hermanos. La persona que pone su confianza en Cristo, en el momento en que pone su confianza en Cristo, porque el Espíritu Santo le ayudó, lo atrajo, le reveló a Cristo en la cruz y le fue dada la fe para el arrepentimiento y para poner toda su confianza en el Salvador. En el momento en que él es justificado delante del Padre y adoptado como su hijo, en ese momento inmediato, nosotros, hablando de nuestra santidad, de nuestra práctica santa, de nuestra práctica justa, prácticamente es nula, hermanos. Prácticamente es nula. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos de una vida de corrupción, de prácticas malas, de práctica del pecado. Así venimos, así nos encuentra el Señor, de una vida mala, de ser hijos de ira, de ser hijos de desobediencia, de una naturaleza mala y por lo tanto condenada al infierno. Así llegamos todos a Cristo, los que hemos llegado a Cristo por gracia, así llegamos. Por lo tanto, el Padre que nos ama y que nos ha adoptado, empieza su labor santificadora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es un proceso de purificación. Ese proceso de santificación no es otra cosa más que nos empieza a purificar. Y decía yo que esa purificación comienza en la medida en que el nuevo creyente empieza a tener esa comunión con su Padre, empieza a tener esa comunión con Dios, empieza a tener esa comunión con el Espíritu Santo que ahora ya mora en él. Y el Espíritu Santo lo empieza a llevar a la palabra. Y la palabra lo empieza a instruir, lo empieza a educar, nos empieza a educar, nos empieza a enseñar qué es lo malo, qué es lo bueno y sobre todo nos da el poder para vivir en lo bueno, para empezar a obedecer a Dios. Una de las marcas de un creyente genuino es la obediencia, aunque ya dijimos que en ese proceso de santificación va a haber todavía torpezas, va a haber caídas, lo que hemos ido aprendiendo, pero de alguna manera, vamos, si lo pudiéramos graficar, es una línea que va en ascenso. Dependiendo de la persona, puede ser un ascenso rápido, mediano, lento, o a veces sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero la tendencia es al crecimiento. Cuando nosotros notamos, le decía yo, que no hay crecimiento, deberíamos de preocuparnos. O tenemos contristado el Espíritu Santo, porque esa es la función del Espíritu Santo. Esa es la función de la palabra de Dios. Llevarnos hacia adelante, como la aurora de la mañana, hasta que el día es perfecto. Esa es la función. Entonces, todo esto, esta santificación, este proceso de purificación, comienza con la comunión con Dios. La santidad, en esencia, es una estrecha comunión con Dios. Alguien que no tiene comunión con Dios no puede ser santificado. No va a ser santificado, porque la santificación proviene de ahí, de la santidad de Dios, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Nuestra santidad proviene de Dios. Nosotros no producimos santidad. Nosotros no podemos producir santidad. Nuestra santidad viene de Dios. Y en la medida en que nosotros tengamos comunión con Dios, es que Él va a ir transmitiéndonos a nosotros de su santidad para poder vivir en obediencia y para poder ir creciendo en madurez, en piedad,
en pureza. Así es como se da la vida cristiana. Y esto es lo que le parece locura a los inconversos, hermanos. Y es por eso que cuando tú le hablas de una vida santa, de apartarte de todas cosas malas, de inmundicia, de fornicación, te dicen, eso no se puede, eso no es posible. Todo mundo miente, todo mundo hace esto, todo mundo hace. Les parece locura. A nosotros nos parecía locura antes de conocer de las cosas de Dios. Hoy entendemos que podemos nosotros ir creciendo en pureza, no por nosotros mismos, hermanos, sino por la comunión que ahora, por la gracia de Dios y por la fe que se nos dio en Jesucristo, nosotros podemos obtener de esa pureza y empezar a vivir una vida santa. Entonces también decíamos que la santidad es el don de Dios que colma todas las aspiraciones humanas. Eso es a lo que nosotros aspiramos. Que no todas nuestras aspiraciones sean absorbidas por la santidad de Dios. Otra definición que dimos es la plenitud de la vida cristiana, que consiste en unirse a Cristo. Y nosotros vamos aprendiendo a vivir como hijos de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, perfeccionando la vida de piedad. Nosotros crecemos en santidad cuanto más en nuestras vidas honramos y reconocemos la superioridad absoluta y soberanía de Dios, acercándonos con actitud de total humildad, rendición, y así encontramos nuestra satisfacción en Él. Cuando nosotros buscamos a Dios en la Escritura y dejamos que la Escritura nos vaya moldeando, nos vaya alumbrando y actuamos en consecuencia a eso, vamos obedeciendo. Y decíamos, ya como parte final de esta introducción, que en la Biblia nosotros encontramos esta santificación en tres aspectos. ¿Alguien recuerda cuáles fueron esos tres aspectos de los que hablamos en cuanto a cómo encontramos el tema de la santidad respecto al creyente en la Biblia? Ok, la santificación posicional, de posición, cuando creemos en Cristo, Dios nos pone en un lugar y ese lugar es, Él nos ve como santos amados. Esa es aunque todavía yo le decía, venimos con muchas torpezas, con muchas inmadureces, inclusive caídas. Dios, por la justificación en Cristo, nos ve como sus santos amados. Le ponía yo el ejemplo de la carta a los Corintios, ¿no? El apóstol Pablo. ¿Todos han leído la primera carta a los Corintios? Nos encontramos casos de inmoralidad, inclusive dentro de miembros de la iglesia. Y sin embargo, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, primeros versículos, los saluda y les dice: a los santos y amados. Ese es un ejemplo de la santidad posicional. Todavía no están viviendo en la santidad perfecta, pero el Señor los mira así. Y hablamos de la santificación progresiva, que es en la que nos vamos a estar enfocando, cómo el Señor nos va purificando mientras estamos en esta vida, y la santificación final, que es lo que nosotros obtendremos cuando seamos perfeccionados y glorificados, estando ya en la presencia de nuestro Señor, ¿no? Es de lo que hablamos la semana pasada. Y ya teniendo en mente estos importantes conceptos, vamos a ir al pasaje. Yo quiero, como objetivo de esta enseñanza, yo quiero presentarle de una manera expositiva el texto en que nos hemos estado basando en la primera carta del apóstol Pedro. Quiero que ese pasaje donde el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 15 y 16 nos dice y nos exhorta a ser santos. Y él toma un pasaje del Antiguo Testamento, dice: sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Yo quiero que ese pasaje lo analicemos a la luz de su contexto. Entonces, ese pasaje lo vamos a estar estudiando de manera expositiva. Y ustedes lo han ido aprendiendo, algunos ya lo saben, cuando hablamos el tema de manera expositiva, nosotros tenemos que analizar el contexto. Y por esa razón casi no lo hago, pero en esta ocasión vamos a analizar desde el versículo número 1
de la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a analizar la mayor parte de los versículos, porque me es importante que nosotros veamos cómo el apóstol Pedro nos habla de la santidad en unión a algo, como producto de algo. Y esa es la parte que me interesa mostrarles el día de hoy. Antes de ello, y le voy a presentar los textos aquí en la pantalla, vamos a orar a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, tú eres santo, Señor. Lo leemos en tu palabra y no nos queda duda. Y como tu pueblo creemos y sabemos que también santos debemos ser, porque tú así lo pides, porque tú así lo pensaste, porque tú así lo estableciste desde el día en que nos llamaste a la salvación y a ser tus hijos, a un pueblo santo. Señor, ayúdanos, ilústranos. Padre, muéstranos y síguenos ayudando a entender el concepto de santidad, de santificación en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ir quitando ideas equivocadas, poderlas cambiar por las ideas bíblicas, por lo que tú dices que es santidad, por lo que tú dices que es santificación. Ayúdanos a aprender, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos vivir para ti en tu voluntad, que es perfecta, Señor, que no necesita ser añadido nada. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, si me ayudan con... Ok, vamos a ir... eh, eh, ¿Por qué quiero que analicemos todos estos textos? Bueno, le voy a presentar el capítulo 1 de Pedro en la traducción, en la nueva traducción viviente. Me es importante que lo revisemos en esta traducción, por eso es que lo voy a transmitir en la pantalla, porque nos da una mejor idea del contexto en la que Pedro, el apóstol Pedro, nos está hablando acerca de la santidad y de que debemos ser santos. Bien, vamos a ir haciendo pausas, porque en estos primeros versículos no me voy a detener mucho. O sea, lo que me interesa es el versículo 15, versículo 14, 15, 16, principalmente. Pero sí quiero retomar algunos puntos de estos versículos que son importantes y que tienen que ver con lo que Pedro viene diciendo y con lo que le quiero yo mostrar. Dice así la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1. Está en la pantalla precisamente porque yo sé que la mayoría de ustedes trae Reina Valera y está bien, en realidad el estudio expositivo va a estar basado en la Reina Valera, pero el contexto se lo quiero mostrar en la nueva traducción viviente. Dice así: yo, Pedro, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En este primer versículo está claro quiénes son los destinatarios de la carta del apóstol Pedro, y dice que escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias. Estos hermanos fueron dispersados por su fe, pero son hermanos. Es la iglesia a la iglesia perseguida a la que el apóstol Pedro le está escribiendo. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su espíritu los ha hecho santos, lo que yo le hablaba. Este es otro ejemplo de la santidad posicional. Los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. Ese es un ejemplo de la santidad posicional. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Yo quiero que note usted algo en todos los versículos que vamos a estar leyendo. Cómo el apóstol Pedro se desborda en gratitud para con Dios. Se desborda. Y esa
alegría, gozo, eso que no pareciera que no cabe en su corazón de alegría, porque está contando de las grandes misericordias, el amor y la gracia de Dios para con nosotros. Se lo quiere transmitir a la iglesia, a los que leen y a los que están viviendo aflicción, a los que están siendo perseguidos. Les quiere transmitir toda esta alegría y quiere motivar su corazón a la gratitud, ¿no? Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es por su gran misericordia, fíjese los adjetivos que le pone, su gran misericordia, que hemos nacido de nuevo, hablando de la salvación, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos y nos lleva a Jesucristo constantemente, nos lleva a Jesús como el autor de nuestra fe, como el consumador de nuestra salvación. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Va notando? Su gran misericordia. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Si ya no siguiera yo leyendo, hermanos, si yo estos versículos nos darían para empezar a adorar al Señor, postrarnos de rodillas y empezar a agradecerle esto que en estos 4 versículos el apóstol ya nos empezó a decir. Con eso tenemos para decir, Señor, gracias. Sin embargo, continúa y dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. ¿Quiénes todos? A los elegidos, a los que Dios tiene en su iglesia, a los que han creído en Él, a los que obedecen. De eso está hablando. Así que, alégrense de verdad. Les recuerdo, les está hablando a los perseguidos, a los expatriados, a los que fueron corridos de sus lugares de nacimiento donde vivían, perseguidos. Alégrense, de verdad alégrense, de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. No nos engaña, no nos está diciendo falacias, mentiras, no. Alégrense. ¿Y cuál es el motivo de la alegría? Nos espera una alegría inmensa. Nos está esperando una alegría inmensa, aunque por un breve tiempo tenemos que soportar muchas pruebas. Vienen cosas, pero es un tiempo breve. A la luz de la eternidad, esto es un tiempo breve, es lo que dice el apóstol. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas en las que estamos tienen un objetivo. Y aunque muchas veces pudiéramos decir, no estoy entendiendo esto que está pasando, entiende una cosa. Uno de los principales objetivos que tiene la prueba que estás pasando, si eres creyente y estás pasando tribulación, es que tu fe demuestre que es auténtica. Tiene un propósito. Que demuestre que tu fe, la que dices tener, es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Él, si notan lo que viene diciendo, no está hablando de que ahí no eran salvos, no.
Le está hablando a los salvos y le está hablando del día de su redención final. De ese día viene hablando, les está dando esperanza de la redención final. Los está animando a permanecer firmes hasta el día en que Jesucristo regrese por su amada iglesia, por su amada esposa. Verso 10. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendrían. Porque muchos los profetas profetizaron acerca del Mesías, acerca de Cristo. Y el apóstol Pedro está diciendo, ellos mismos quisieron saber de eso más. Cuando les era revelado por el Padre y lo profetizaban, ellos mismos se preguntaban, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Pero dice aquí, el versículo anterior decía, estaba dado para ustedes, para la iglesia. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, la iglesia. Y ahora, esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquello que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Aún los ángeles. Todo esto es tan maravilloso. Y yo no sé quién pudiera decir que no o quién pudiera decir lo contrario. Todo esto de lo cual viene hablando el apóstol, dice, todo esto es tan maravilloso. Número uno, fueron escogidos por Dios. Número dos, son amados por Dios. Número tres, les ha sido perdonados sus pecados por Jesucristo. Número cuatro, les espera una redención gloriosa, un lugar glorioso. Y dice, todo esto es maravilloso. Tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Fíjense cómo a partir de este pasaje, verso 13, ya el apóstol empieza a perfilarse después de todo lo que viene diciendo, después de animarlos, después de entusiasmarlos, después de contagiarlos de la alegría que él tenía al hablar de todas estas cosas gloriosas, hermosas, maravillosas, los empieza a perfilar ya a algo. Todo esto maravilloso que te acabo de decir produce algo en los creyentes. Eso es lo que empieza a perfilarse. Esto produce algo en los creyentes. Esto maravilloso, que aún los profetas quisieron saber más y se les dijo que no era para ellos. Esto maravilloso que aún los ángeles están expectantes y viendo, atentos, lo que Dios está haciendo, produce algo. Así que, esta frase de así que es algo así que, por lo tanto, entonces ustedes preparen su mente para actuar. No vamos a estar nosotros aquí sentaditos sin hacer nada esperando que ese día glorioso llegue. Prepárense para actuar y ejerciten el control propio o dominio propio. El dominio propio precisamente es eso, un autocontrol para que nosotros no le demos rienda suelta a nuestra carne y a nuestros deseos impuros. Preparen todo eso. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, otra vez, así como diciendo, mira, todo esto que te acabo de decir, por todo esto que te acabo de decir, entonces tú, eso quiere decir, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Vivan como hijos
obedientes de Dios. La obediencia es lo que caracteriza al verdadero hijo de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Todos ellos tenían un antecedente, todos ellos tenían un pasado, todos ellos sabían de dónde los había rescatado el Señor. Y por lo tanto la exhortación y el mandato de Dios es: no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. No sabían de Dios, no conocían el carácter de Dios, no conocían la persona de Dios, ignoraban la palabra y la voluntad de Dios. Y antes lo hacían por ignorancia. Lo reconoce. Pero ahora que ya lo saben, ahora que ya tienen instrucción y ahora que el bendito Espíritu de Dios mora en ustedes, ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, ¿qué le decía yo en un principio? ¿De dónde viene nuestra santidad? Nuestra santidad viene de Dios. Nosotros no producimos santidad, pero aquí se nos dice: sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, Él es santo. Pues las Escrituras dicen, y les cita las Escrituras: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Y recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Qué es lo que yo quise mostrar o quiero mostrar con estos pasajes utilizando la Nueva Traducción Viviente? Me da una mejor idea de las gloriosas cosas que el Señor ha hecho, hace y hará. Ya se la citaba yo: el llamado, la elección por la fe en Jesucristo, la esperanza de la salvación, toda esa vida de gloria allá en la gloria que nos espera, nuestra esperanza. Y nos dice, y este es el punto en el que me voy a enfocar: por lo tanto, como consecuencia, como resultado, entonces ustedes deben vivir como hijos obedientes de Dios. ¿A qué voy con esto? La vida en santidad y todo ese proceso de santificación es el resultado, número uno, de la salvación, sí, pero número dos, de la gratitud, de la fe y de la esperanza que hay en el creyente, en nosotros, hermanos. La santidad, repito, es el fruto de la salvación. Una persona que no está creciendo en salvación, yo le decía la semana pasada, debería de cuestionarse si de verdad ha nacido de nuevo, porque el fruto de esa salvación es la santificación. Dios no nos ama tal como somos, porque mucha gente agarra esa frase de decir: Dios te ama como eres. No, Dios te ama a pesar de lo que eres. Eso es lo que es correcto. Y mucha gente, predicadores, pastores, dice: pero es que ven a Cristo, Dios te ama como eres. No, Dios no te ama como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Y como te ama tanto, Él no nos deja así como somos o como éramos cuando nos encontró y cuando nos llamó, todos impíos, todos satisfaciendo los deleites y nuestra carne, ¿no? Él empieza ese proceso de santificación, de purificación, como producto de lo que ya vimos. Y entonces esto, hermanos, como consecuencia y como esto es un resultado lógico, digamos. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es salva, nunca va a poder entrar al proceso de santificación. Lo primero que Dios le demanda es:
arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus maldades, arrepiéntete de tus pecados. Y cuando una persona atiende a ese llamado de creer y de arrepentirse, el Señor le perdona y lo empieza a limpiar, nos empieza a santificar, hermanos. No puede haber santificación sin arrepentimiento. No puede haber santificación sin arrepentimiento. Y la exhortación en el contexto de todo lo que Dios ha hecho por nosotros es: vivamos como hijos obedientes de Dios y no volvamos atrás a nuestra vieja manera de vivir. ¿Cuál debe ser aquello que nos motiva? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para seguir a Dios, para buscar a Dios, para obedecer a Dios y para irnos santificando cada vez más? Mucha gente lo hace por miedo al infierno. Es que no me quiero ir al infierno, hermano. Otros dicen, en una buena intención, es que yo me quiero ir al cielo. Cuidado con eso, no está malo, es una promesa de Dios, pero si ese es el centro y esa es tu motivación, estás mal. Porque nuestra motivación siempre debe ser Cristo, su amor y su gracia. Todo lo que Él nos ha dado. Todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él ha hecho y Él mismo. Esa debe ser nuestra motivación para vivir santificándonos, obedeciendo, ir creciendo, ir madurando. Por eso es que cuando una persona, después de años de estar en las escrituras, después de años de pertenecer a la iglesia, no crece, no madura, cuestiónate si de verdad amas a Cristo. Porque es evidente que Cristo mismo no está siendo tu motivación para crecer, no está siendo tu motivación para santificarte, no está siendo tu motivación para agradarle cada vez más. Algunos quieren agradar al pastor, otros quieren agradar a la iglesia, al ojo del hombre. Eso es el legalismo, esa es la esencia del legalismo, querer agradar al ojo del hombre, querer que la gente le diga: mira qué santo es, mira cómo vive el hermano, la hermana. Nuestra principal motivación siempre debe ser Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pedro dice aquí: todo esto maravilloso, todo esto maravilloso. Pero entonces debes vivir como hijo obediente. Debes vivir como hijo obediente. Esa es la motivación, hermanos. Esa debe ser la motivación. Y hay varias cosas entonces donde ya me quiero centrar en esta parte, en esta última parte. En esto me quiero centrar. Los creyentes, entonces, número 1 nos dice que debemos nosotros responder con esperanza. Dice así que preparen su mente para actuar, ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado en el mundo. Aquí lo primero que nos está diciendo es que, y ahora si quieren ya pueden ir a su Biblia, Reina Valera, versículo número 13. Versículo número 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí la palabra por tanto, ya les decía yo, es la unión de lo que acaba de decir en los textos anteriores y lo que va el apóstol empezará a decir, como diciendo: lo que viene debe ser el resultado de lo que acabo de decir. Eso es básicamente lo que significa esta frase, que es un enlace, por tanto. Y entonces lo que viene son los siguientes textos, versículo número 13 al versículo número 17, dice así, Reina Valera, prepare, perdón, lo tengo aquí, léalo en su Reina Valera. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, síganme la lectura en su Reina Valera. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos.
Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Por las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Entonces, eso es lo que después de esa frase de por tanto, el apóstol comienza a decir eso. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pedro aquí está dirigiendo la atención de los creyentes, de la iglesia, al énfasis principal de este versículo. Y en este versículo número 3 el énfasis principal es ser sobrios y esperar. Las palabras originales, las palabras que encontramos originales, están en un orden presente por el medio del cual Pedro exhorta a los creyentes y está dando así como una orden en el sentido militar, una forma decisiva de actuar y les dice, esperen como un acto obligatorio de la voluntad, no simplemente un sentimiento emocional. Las palabras ser sobrios y esperar es una orden, es un mandato lo que nos está dando el apóstol. Y nos ordena vivir de una manera expectante, hermanos. Fíjense que alguien que está teniendo esa comunión con Dios, te decía, la esencia de la santidad es una fuerte comunión con Dios. Alguien que está viviendo en esa fuerte comunión con Dios, una de sus características o una de las señales que va a manifestar es que va a estar muy atento y pendiente de la promesa del regreso de Jesucristo. Muy atento a eso, muy pendiente y expectante, porque su esperanza está puesto en eso. La orden de vivir de manera expectante, anticipando con una esperanza viva, como dice el versículo, su herencia reservada en los cielos para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo número 14 ahí en su Reina Valera. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Estas son las palabras enfoque centrales del mensaje. Sin embargo, hablando de la santidad, en la primera carta del apóstol Pedro encontramos muchos más versículos en los demás capítulos, donde el apóstol señala algunas de esas prácticas santas. Esta no es la única parte, sino toda la carta tiene instrucciones al respecto de esa vida santa, esa manera de vivir como hijos obedientes. Sin embargo, bueno, por tiempo no me va a dar tiempo de revisar todo, pero le quiero dejar el antecedente. Hay muchas más referencias del apóstol en sus cartas. Nos vamos a enfocar en eso que está diciendo aquí. Y la segunda frase de Pedro a su audiencia es, sed sobrios, y literalmente significa no intoxicarse. Eso es lo que significa de manera literal, perdón. Pero la esencia es que nosotros no perdamos el control del pensamiento y de nuestra acción. Esa es la esencia de ser sobrios. Tener nosotros claridad y control de nuestros pensamientos respecto de todas estas cosas que viene aquí hablando el apóstol, y además nosotros accionemos de manera consciente y voluntaria al respecto. Sed sobrios implica eso, implica tener claridad en la mente, implica tener e ir ejercitando una disciplina del corazón, implica, hermanos, encargarse de las prioridades
que en nuestra vida cristiana se nos dan a través de la palabra de Dios, que nosotros nos encarguemos, nos apliquemos a esas prioridades y equilibrar la vida para que no esté sujeta a la influencia que domina allá en el mundo, a la influencia corrupta de la seducción de la carne, hermanos. Mientras estemos en esta tierra, tenemos, por lo menos puedo identificar, le voy a mencionar 3 enemigos. 3 enemigos. De los cuales muchos de ustedes pueden decir, sí, tenemos el diablo, hermano. Sí, ese es uno, pero no es el más importante ni el más peligroso. El enemigo más peligroso que nosotros tenemos, ¿sabe quién es? Nosotros mismos, hermanos. Nuestro viejo hombre. Nuestras pasiones que de repente se quieren levantar nuevamente. El salmista David, entendiendo esto, le oraba a Dios y le decía, guárdame de mi propia maldad. Y sí, después el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, y lo que está buscando es hacernos caer. Y las influencias del mundo, en el entendido de qué es el mundo, hermanos. Ya le dedicaremos más tiempo a esto ahorita no, pero sí quiero decirles algo. Una de las malas prácticas en en una doctrina que no está alineada a la palabra de Dios, es que nosotros este término de el mundo, nosotros lo podemos, como puede ser algo subjetivo, podemos nosotros agarrarlo como una caja de Pandora y decir, esto a mí no me gusta del cristianismo, aquí lo meto, del mundo. Esto a mí tampoco me gusta, lo meto acá, del mundo. Y empezamos a etiquetar cosas que a nuestro propio juicio no nos gustan y decimos, es el mundo y es del mundo. ¿Y por qué no? Porque es del mundo y es del mundo. Sin embargo, la palabra de Dios no nos deja ciegas, hermanos, nunca lo hace así. Y el apóstol Juan en sus cartas nos dice, nos aclara a qué se refiere cuando Pedro, cuando Santiago, cuando todos los autores y los apóstoles de la Escritura se refieren al mundo. Juan nos aclara a qué se refiere todo eso. Recuerden ustedes que la Biblia interpreta la Biblia. Recuerden ustedes que el contexto de la Biblia es la Biblia misma. No le podemos nosotros meter. Y el apóstol Juan dice que hablando del mundo, él nos menciona 3 cosas. Número 1, los deseos de los ojos. Número 2, los deseos de la carne. Número 3, la vanagloria de la vida. La Biblia nos aclara a qué se refiere cuando los siervos de Dios hablan del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No le podemos meter nosotros más a eso, ni debemos hacerlo. Esas son malas prácticas dentro del evangelicalismo. La Biblia no los aclara. Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Y de eso nosotros debemos huir. Eso es nuestro enemigo. Nosotros mismos, el diablo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No es todo lo que nos ocurra o lo que de manera personal a nuestros gustos no le acomode. Es del mundo, es del mundo. No podemos hacer eso. Entonces, la obediencia a este encargo viene a través de la obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Este asunto de ser sobrios, de tener claridad en nuestra mente y disciplina en nuestro corazón. Si un creyente encuentra algo más atractivo que la comunión con Jesucristo, si anhela más disfrutar de este mundo que recibir las alegrías del cielo, entonces no ama la venida de Cristo. No ama la venida de Cristo. Cada que me refiera al mundo, hermanos, tendré ese cuidado. Por nuestro contexto, tendré ese cuidado. El mundo es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan a través de la Escritura.
Pero no solamente debemos responder en fe y en esperanza, hermanos. El creyente la Escritura nos dice que el creyente en el versículo 14 al 16, que también nosotros debemos responder ante estas maravillas de Dios que Dios ha hecho y bendiciones que Dios nos ha dado, debemos responder en santificación. Acompáñeme, verso 14 y verso 16 en su Reina Valera. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. En el contexto de lo que estamos leyendo, entonces nosotros cuando leemos esto entendemos que los cristianos que viven esperando el regreso de Cristo y que tienen en cuenta todo el significado de este suceso, estaremos motivados para santificarnos día con día. Cuando nosotros perdemos de vista que el Señor ha prometido venir y que ha prometido regresar y que nosotros no sabemos cuánto tiempo falta para eso, sino que puede suceder en cualquier momento, y por eso se nos exhorta a que vivamos como aquellas 10 vírgenes prudentes. Se nos exhorta que vivamos como aquel padre de familia que está velando que el ladrón no venga y mine su casa. O sea, que estemos pendientes, que estemos velando, que estemos vigilantes. Aquel cristiano que vive así, vive motivado para prepararse, para irse santificando cada vez más en la gracia de Dios, por la guianza del Espíritu Santo y por la influencia de la palabra de Dios en su vida. Entonces aquí el apóstol, si nosotros recordamos, por ejemplo, el apóstol Juan en su primera carta, se lo voy a citar, Juan 3:3, él nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. 1 Juan capítulo 3, verso 3. Entonces, ¿qué podemos decir de esto que estamos nosotros analizando, leyendo? Que la verdadera esperanza de la venida del Señor Jesús da como resultado pureza en nuestra vida. Nos vamos purificando. Santidad, que es la segunda respuesta obligatoria del creyente para recibir el don de la salvación. La primera ya la dijimos. Vivimos en fe y en esperanza, ¿no? Esperando que el regreso del Señor. Y entonces aquí el apóstol Pedro inicia este pasaje con la importante expresión. Fíjense nada más lo que el apóstol utiliza: como hijos obedientes. El contexto de la primera carta, ya le hemos dicho varias veces, es la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios, aquí el apóstol nos recuerda y nos dice: como hijos obedientes. Es muy particular cómo aquí el apóstol pone ese adjetivo a los hijos de Dios, porque la obediencia es algo inherente a la nueva naturaleza del creyente. Algo que yo le decía, el creyente está capacitado por Dios para obedecer. La gracia de Dios nos capacita para obedecer. A diferencia de lo que piensan muchos, que la gracia de Dios es una licencia para pecar, la Escritura nos enseña que la verdadera gracia es una capacitación, es un poder de Dios para obedecer. Y aquí dice: como hijos obedientes. Y esta palabra obedientes significa que la obediencia caracteriza a todo verdadero hijo de Dios y distingue a los cristianos de los incrédulos. La obediencia a la palabra de Dios es un distintivo aquí en la tierra para distinguir y separar a los cristianos de los incrédulos. Porque a los incrédulos la Escritura les llama, ya lo decía, lo citaba la semana pasada, Efesios 2:2, ¿hijos de qué? Desobediencia. Los incrédulos son hijos de desobediencia. Y no precisamente son desobedientes porque desobedecen, sino al contrario, desobedecen porque son hijos de desobediencia. Su naturaleza es la desobediencia, así como la nueva naturaleza del creyente es la capacitación para poder obedecer. Sin embargo, y como ya lo hemos dicho antes, inclusive se ha dado una enseñanza al respecto acerca del perdón paternal de Dios cuando sus hijos caen.
A veces la desobediencia rompe estos patrones de obediencia que hay en nosotros los creyentes. Porque el espíritu redimido de aquella persona, de los creyentes, todavía nos enseña el apóstol Pablo, allá en Romanos 7, por ejemplo, que está encarcelado en un cuerpo carnal donde el pecado mora todavía. Por eso es que el creyente todavía puede tener esas caídas. Apenas tenía yo una plática con un hermano el día de antier y yo le decía, yo creo que un creyente puede caer y puede caer en pecado. Eso es lo que yo entiendo de la Escritura. Sin embargo, ¿será un creyente que vivirá en tristeza porque no es su naturaleza? ¿Será un creyente que se siente mal por lo que está haciendo o por lo que hizo? ¿Y será un creyente que será levantado por Dios? Porque la Escritura claramente dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Puede haber creyentes que se descarrían, pero finalmente por el Espíritu que habita en ellos, serán restaurados. Serán restaurados. Si no se restaura, hay muchas probabilidades de que esa persona no era un verdadero creyente. Si no se restaura, muchas posibilidades de que esa persona no era un verdadero creyente. Era una cabra en medio de las ovejas. Que sí los hay. Puede ser una de esas personas que dicen, y el Señor Jesús hizo referencia y dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Mas yo les declararé, nunca. No le dice un periodo, por 5 años sí te reconocí, pero ahora ya no te reconozco. Nunca te conocí. Apártate de mí. Hay probabilidades, muchas probabilidades, si no se restaura, si no se levanta, de que nunca haya sido un verdadero creyente, una verdadera oveja. Y entonces, en vista de esta realidad que yo le acabo de comentar, el apóstol Pedro aquí nos llama a ser santos, hace un llamado, hace una exhortación activa, intencional, sabiendo que estamos propensos nosotros a tropezar y a caer, sabiendo que hay todavía esa posibilidad, no permiso, posibilidad. Hace esta exhortación directa y un llamado a ser santos, porque la obediencia a la palabra de Dios es una consecuencia inevitable de la salvación. No obstante, aquí el apóstol nos exhorta a los creyentes a que vivamos en coherencia con los anhelos de este corazón nuevo que el Señor nos ha dado a través del nuevo nacimiento. Que busquemos intencionalmente, fortalecidos en la gracia y confiando en Él, en el Señor, que busquemos la santidad. Buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, la verdadera santidad se experimenta cuando los creyentes no se conforman a los deseos que antes tenían. Y aquí la palabra que encontramos en el texto, la palabra conformarse, significa, no es nuestra misma palabra castellana mexicana que cuando decimos conformarse es así como que, pues ya ni modo, ¿no? Ya me conformé. No, esa no es. La palabra aquí, conformarse, es ser formado por o ser moldeado según esto. No te conformes a los deseos que antes tenías. No dejes que los deseos que antes tenías te den la forma o le den la forma a tu vida de hoy. Eso es básicamente lo que está diciendo. No dejes de manera activa. Tú no dejes que los deseos que antes tenías moldeen tu vida el día de hoy. Y esos deseos se caracterizaban a esa antigua vida que incluía varias cosas. Esa antigua vida sin Dios incluía ansiedades, pensamientos pecaminosos, malas intenciones, anhelos perversos, apetitos descontrolados, impulsos sensuales y todas las demás motivaciones y urgencias injustas.
que están esclavizando a los no regenerados, a los no nacidos de nuevo, a los que no tienen esta fe. Pero para nosotros los creyentes, hermanos, esos deseos que nos tenían estando en nuestra ignorancia allá sin Dios, antes de la salvación y cuando no conocíamos algo mejor, no conocíamos lo que podría ser verdad en cuanto a gentiles, gente que no conocía de Dios. Pero la Escritura nos enseña que la regeneración crea una vida nueva. Cuando un creyente, una persona nace de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos una vida nueva, una nueva naturaleza que tiene tanto el deseo como el poder para vivir una vida limpia, una vida justa, agradando al Señor. Y para que tengamos un panorama un poquito más alto, ya casi voy a terminar. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo repite muchas cosas de las que aquí el apóstol Pedro está diciendo. Dice así, verso 1 en adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y otra vez, como consecuencia de esta esperanza que hay en el creyente, verso 5: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y nos empieza a describir cosas terrenales, carnales: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Un idólatra, un avaro, idolatra el dinero y los bienes materiales. Verso 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, además de eso, dejad también vosotros todas estas cosas, no solamente cosas externas, sino también cosas del corazón: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y cuando hablo aquí de palabras deshonestas, podemos meter varias cosas. Podemos decir palabras sucias, doble sentido, palabras groseras, insultos, pero además también podemos incluir murmuraciones, el murmurar de otras personas, de hermanos, inventar cosas, ¿no? Inventores de males. Verso 9: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y entonces aquí el apóstol Pedro, igual que Pablo, está presentando la norma de santidad con la misma perfección de aquel que es santo, aquel que llamó a los creyentes, es decir, Dios mismo. Entonces tenemos un llamado a dejar de vivir en el pecado, en la práctica del pecado, como lo hacíamos antes de nuestra salvación, de que fuéramos perdonados. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y aquí el mismo Señor Jesús, si recordamos el sermón del monte y en Mateo 5, el Señor Jesús nos dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta norma de perfección de la cual está hablando aquí el Señor Jesucristo está en consonancia con lo que estamos hablando y enseñando acerca de la santidad. No está hablando de una perfección de que no te puedes equivocar en nada, no puedes pasar todo en tu vida de ser intachable. No está hablando de eso, sino está hablando de esta perfección progresiva de la cual estamos aprendiendo, porque le acabo de decir que la Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces, en esta vida los creyentes no vamos a ser, ¿cuál es el texto que utilizan los católicos? Inmaculados. En esta vida los creyentes no podemos ser sin mancha, ni pecado en el sentido que les estoy diciendo. Así
así tal cual lo es Dios. Nosotros estamos en ese proceso de santificación, pero no menos que la santidad de Dios debe ser nuestra meta y nosotros debemos apuntar allá, equipados con el Espíritu Santo que nos fue dado y la palabra de Dios. Y ya dijimos que hay una santificación, una santidad final. Es esta a la que nosotros llegaremos por la gracia de Dios. Entonces, el llamado de Pedro a la santidad no era algo nuevo. Nosotros vemos cómo él tomó el pasaje del Antiguo Testamento y encontramos cómo Levítico, por ejemplo, varias veces menciona esta frase: sed santos porque yo soy santo. Por ejemplo, si lo quiere anotar para después revisarlo, Levítico 19, verso 1 y 2, dice así: habla Jehová a Moisés diciendo, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Finalmente, amados hermanos, el verso 17 nos dice que nosotros debemos responder también honrando a Dios. Dice así su Reina Valera 1:17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La obligación del creyente, de nosotros los cristianos, es responder a esta salvación en santidad y tenemos la responsabilidad de vivir honrando a Dios. Esta frase de conducíos en temor, yo no sé si usted alguna vez le ha llamado la atención cuando se dice la frase, es que yo vivo, yo tengo temor de Dios. ¿Sí he escuchado esta frase que algunos hermanos o nosotros mismos lo hemos mencionado? Es que no, yo no, porque tengo temor de Dios. Y algunas personas pudieran pensar que tenemos miedo a Dios, en el sentido de pavor. Bueno, esta referencia de temor de Dios, por ejemplo, Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Esta parte de el temor de Jehová o tener temor de Dios, en realidad en la esencia a lo que se está refiriendo es a tener una conducta de reverencia, un sumo respeto hacia Dios. Y ese es el mandato de esta oración, ¿no? Tener temor a Dios es tener reverencia o un sumo respeto por Dios. Ya voy concluyendo, hermanos. El verdadero amor y la verdadera adoración a Dios están marcados por la comprensión de que Él es el Padre amoroso, misericordioso y generoso del cristiano, pero también es un juez santo que nos disciplina. Y nosotros debemos tener ese concepto de nuestro Dios. La manera como los creyentes se conducen delante del omnisciente, de aquel que todo lo ve y que todo lo sabe, importa tanto en el tiempo como en la eternidad. Mis notas finales. Concluyo. La voluntad de Dios es que seamos santos. Número 2, esa santificación está íntimamente relacionada con la salvación, con la gratitud, y la esencia de la santidad es una fuerte comunión con Dios. De ahí proviene nuestra santidad y nuestra santificación, de una fuerte comunión con Dios. Hermano, hermana, ¿quieres ser cada vez más santo? Fortalece tu relación con Dios. Fortalece tu relación, fortalece tus momentos de oración. Fortalece tu estudio de la palabra, fortalece eso, y eso te llevará a cada vez ser más santo. Ese pecado, esas prácticas, esos vicios en tu vida que todavía te dominan, a la luz de la enseñanza de la Biblia, puedes creer y puedes saber que Dios te puede santificar de eso, pero necesitas acercarte más a la fuente de santidad y de pureza. Cuando nosotros prediquemos, hermanos, al no creyente, es un error predicarle a los inconversos la conducta santa, porque están incapacitados para hacerlo.
Si tú te acercas, hermana, a evangelizar a una mujer, no le hables primeramente del tamaño de su falda. Primero ve a su corazón. Primero ve a su naturaleza. Cuando usted platique con un católico, hermanos, con una persona que no vaya así y lo condenes primeramente porque cree en, en San Juditas, en San Martín, en San Goloteo, en San quien tú quieras. No lo condenes por eso. Son sus ídolos. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando Dios transforma el corazón de una persona, sus ídolos los abandona. Es un error y he visto a muchas personas de otras denominaciones como duro y dale con su idolatría y con esto y que sus santos y que sus imágenes. Te van a terminar aborreciendo y no los van a dejar. Y además, no estás haciendo la voluntad de Dios. No les estás predicando el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio primeramente no va a la conducta. El Señor Jesús dijo que es necesario primero que el corazón sea limpiado. Y si el corazón es limpio, lo de afuera será limpio también. Es un error tratar de imponerle a una persona una vida santa. Es un error que tú le empiezas con una persona, con un familiar, no, sí, pero ya mira cómo te vistes, pero ya mira qué cosa estás mirando, pero ya mira qué cosa haces. No lo vas a cambiar. Y aun y cuando corrija y la mujer se ponga una falda larga, eso no la va a salvar. Aprendamos a acercarnos a las personas, a transmitirles el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y no es primeramente la conducta, es primeramente su rebelión de corazón al Señor. Es primeramente su aborrecimiento de Dios. Ese es su gran pecado. Y lo que hemos estado aprendiendo es que ellos tienen una naturaleza que no los va a dejar vivir de manera diferente. Y aun cuando vivan de manera diferente, de manera justa a los ojos de los hombres, como tienen la intención incorrecta, sus buenas obras serán como trapos de inmundicia. Porque no lo están haciendo para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Su motivación no es Cristo ni su gloria. Aprendamos a transmitir el evangelio correcto y verdadero, hermanos. Último punto, estamos capacitados para obedecer el mandato que viene de Dios. Y un sello en los hijos de Dios es que está capacitado para obedecer. Y si en algún momento va y desobedece y cae, por cuanto es hijo, será levantado, restaurado nuevamente al camino y a la gracia. Si no es restaurado y si no es levantado, muchas posibilidades hay de que esta persona no haya sido cristiana, nunca nacida de nuevo. Una chapeadita, una moralizada se dio. ¿Qué es lo que pasa en esas congregaciones donde constantemente te están predicando sobre tu conducta? ¿Y sabes qué es lo que hace la gente? Ah, ok, es mi conducta el problema. Pues mejoró mi conducta. Ah, ok, tu problema es que yo vea estos programas. Pues dejo de verlos cuando tú no me veas. Ah, ok, tu problema es que me he visto de esta manera. Ah, ok, pues cuando no me veas, no me voy a vestir de esa manera. Porque el corazón no está regenerado. Porque el corazón no está cambiado. Y el evangelio lo que hace es transformar el corazón y la naturaleza vieja y da una nueva. Y cuando hay una naturaleza nueva que viene de Dios, dice la Escritura, que entonces sí podemos ser nuevas criaturas. Todas las cosas son hechas nuevas y las viejas quedan atrás. Y las viejas quedan atrás. La verdadera santidad, hermanos, incluso implica que nosotros no impongamos mandamientos de hombres, que no tratemos de moralizar a la gente. La Biblia no moraliza a las personas. Dios, en su voluntad perfecta escrita en la palabra de Dios, no busca moralizar a nadie.
busca hacer morir su viejo hombre. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Una nueva vida renovada por una nueva naturaleza. Cuando nosotros hacemos esto, tiene su origen en la ignorancia de la palabra de Dios. Por cuando no profundizamos en la palabra de Dios, es que empezamos nosotros a decir cosas que la Biblia no dice, que Dios nunca dijo, hermanos. Pero esto es lo que enseña Primera de Pedro capítulo 1 acerca de la santidad, de ser santos, como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Vamos a seguir hablando acerca de ello en las siguientes enseñanzas. Hay cosas que necesito puntualizar. No me da tiempo, ya como lo viste, no me alcanza el tiempo. Entonces vamos a dedicarle algunas enseñanzas más acerca de este mismo tema. Algunas cosas ya yendo más a la cuestión más práctica, la cuestión práctica de la santificación y de la santidad. Vamos a ponernos de pie, por favor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Y la Escritura nos enseña que tu pueblo ha de ser santo también. Los que por tu gracia hemos sido regenerados, perdonados, lavados, nos has dado una nueva naturaleza. Hemos sido capacitados para obedecerte y honrarte, Señor. Así queremos vivir. Que tu gracia esté con nosotros, Señor, como lo ha estado. Que tu gracia esté en la vida de cada hermano, de cada hermana. Que tu gracia esté en la vida de cada persona que hoy escucha tu palabra y no tiene esa preciosa salvación, esa justificación, no tiene el poder para vivir santamente. Padre, ayúdalo. No lo merece como ninguno de nosotros lo merecíamos, pero para gloria tuya, Señor, para gloria tuya, extiende tu misericordia y dale salvación. Llévalo a ver a Jesucristo y confiar en Él, pero también llévalo a mirar su falta y su pecaminosidad delante de ti para que se arrepienta, Señor, y te busque y se entregue y te honre ahora sí con la gracia que tú das. Ayúdanos, Padre. Bendícenos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que hoy nos congregaste o a través de las redes, Señor, pueden estar escuchando el mensaje. Gracias por ello. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.